Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas noches y un excelente 29 de noviembre. En este video tenemos tres noticias para ustedes. Primero hablaremos sobre por qué Pence acusa a Trump de empujar a Estados Unidos al borde de una crisis constitucional, luego de que Kevin McCarthy dijo que Trump estaba deprimido y no comía después del 6 de enero. Y para finalizar, Rusia sigue tomando medidas enérgicas contra los periodistas Masha Geisen y Evan Gershkovich. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle click a la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que en el final de este tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. ¿Por qué Pence acusa a Trump de empujar a Estados Unidos al borde de una crisis constitucional? El juicio federal de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump, iniciado por el fiscal especial Jack Smith, ha servido para que Trump y su ex vicepresidente Mike Pence lleven a cabo un fuerte intercambio de acusaciones. El expresidente Donald Trump y el ex vicepresidente Mike Pence intercambiaron acusaciones relacionadas a las imputaciones criminales del fiscal Jack Smith contra el primero de ellos por sus esfuerzos para anular el resultado de las elecciones presidenciales del 2020. Trump y Pence, cuyas diferencias fueron hechas públicas por primera vez en enero del 2021, cuando el entonces vicepresidente se negó a seguir jugando el papel que se le había designado en el plan de Trump para aferrarse al poder, y certificó la victoria electoral de Biden como presidente en el Senado, vuelven a enfrentarse en el contexto del juicio contra Trump por interferencia electoral. Según un informe de ABC News, más allá de su testimonio ante el gran jurado, Pence dijo en conversaciones con el equipo de fiscales que investiga el caso de interferencia electoral que Trump había actuado de una manera peligrosa el 6 de enero del 2021, a que calificó como día trágico, y que a pesar de que no había visto evidencia de fraude electoral, Trump continuó afirmando que las elecciones habían sido robadas. Fuentes con conocimiento de los hechos dijeron a ABC News que si bien gran parte del testimonio de Pence dio a los fiscales en el contenido de su libro So Help Me God, publicado por Pence en noviembre del 2022, el equipo de Smith quería que el ex vicepresidente repitiera su versión bajo juramento. Según las fuentes, Pence dijo que Trump actuó peligrosamente el 6 de enero y casi empujó a Estados Unidos a una crisis constitucional. Según el informe, Pence le dijo al equipo de Smith que después de las elecciones no vio ningún alegato significativo de fraude, pero aún así declaró la victoria y afirmó que había ocurrido un gran fraude. Poco tiempo después del cierre de las urnas, a la vez que ordenó en privado a Pence que investigara cualquier posible fraude. Las fuentes dijeron a ABC News que Pence dijo a los fiscales que se preocupó cuando pocos días después de las elecciones, Trump comenzó a ignorar los consejos de abogados creíbles y experimentados dentro de la Casa Blanca y a escuchar a abogados externos como Rudy Giuliani y Sidney Powell, quienes impulsaron noticias de fraude electoral generalizado. Según las fuentes de ABC News, Pence describió a los abogados externos como unos maniáticos que le hicieron un flaco favor al presidente y al país, y que la idea de Trump de que Pence podría bloquear por sí solo el triunfo electoral de Biden era antiestadounidense. Por su parte, Trump acusó a Pence el lunes en un escrito presentado en la tarde en el expediente judicial del caso interpuesto en su contra por Smith por interferencia electoral, de haber rendido testimonio en su contra como una manera de congraciarse con los fiscales que investigan las elecciones del 2020 y evitar cargos penales separados en su contra por retener documentos clasificados de la Casa Blanca. De esta manera, los abogados de Trump buscan debilitar el efecto del testimonio de Pence ante los fiscales en el caso federal de interferencia electoral contra el expresidente. Aún así, Pence podría ser uno de los testigos de la fiscalía en el caso de que está programado para comenzar en marzo del 2024. Según el escrito, Pence estaba tratando de ganarse el favor de los fiscales, ya que estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia en el momento en que rindió testimonio ante el equipo de Smith por documentos clasificados de la Casa Blanca encontrados en su casa. Según el escrito de los abogados de Trump, fue gracias a ello que los fiscales pusieron fin a la investigación contra Pence en junio sin presentar cargos en su contra. Pence tenía un incentivo para proporcionar información consistente con la narrativa falsa
y preferida del gobierno de Biden, alegaron los abogados de Trump. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Kevin McCarthy dijo que Trump estaba deprimido y no comía después del 6 de enero. El nuevo libro de Liz Cheney critica a sus ex colegas republicanos por permitir y colaborar con el expresidente. Donald Trump estaba tan deprimido después de que sus partidarios intentaron un golpe de estado el 6 de enero que fracasó, que dejó de comer, o eso dice Kevin McCarthy, según un nuevo libro de la ex representante republicana Liz Cheney. Cheney escribe en Oath and Honor, que fue revisado exclusivamente por CNN, que interrogó al expresidente de la Cámara de Representantes sobre un viaje que hizo al resort Mar-a-Lago de Trump después de los disturbios en el Capitolio, un momento en el que los republicanos todavía estaban dispuestos a condenar el papel de Trump en la violencia que tuvo lugar el 6 de enero. McCarthy, quien criticó a Trump en el momento del motín, supuestamente le dijo a Cheney que había ido porque la gente que rodeaba a Trump estaba realmente preocupada. Trump no está comiendo, así que me pidieron que fuera a verlo, dijo McCarthy, según Cheney. Cheney se mostró incrédula. ¿Qué? ¿Fuiste a Mar-a-Lago porque Trump no está comiendo?, le preguntó a McCarthy, quien reiteró que Trump estaba realmente deprimido. En otra anécdota, Cheney describió cómo McCarthy había dicho que Trump era consciente de que había perdido solo 2 días después de las elecciones. McCarthy supuestamente le dijo a Cheney que Trump sabe que todo se acabó, solo necesita pasar por todas las etapas del duelo. ¿Cómo se manifestaron esas etapas de duelo? En parte porque el expresidente ayudó a incitar a una turba violenta que irrumpió en el Capitolio en un intento de interrumpir la transferencia pacífica del poder, dañar a los legisladores y ahorcar al vicepresidente. Cheney fue uno de los 2 legisladores republicanos en el comité de la Cámara de Representantes que investigó el ataque, un papel que la alejó del resto del partido y le hizo perder su escaño en el Congreso. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Rusia sigue tomando medidas enérgicas contra los periodistas Masha Gessen y Evan Gershkovich. Rusia ha abierto una causa penal contra la galardonada escritora y periodista rusa-estadounidense Masha Gessen. El gobierno ruso acusa a la escritora de planta de la revista The New Yorker de difundir información falsa sobre la masacre de civiles ucranianos por parte de las Fuerzas Armadas rusas que tuvo lugar en marzo del 2022 en la ciudad de Bucha. Gessen vivió y trabajó en Rusia durante décadas antes de regresar a Estados Unidos en el 2013, después de que el Kremlin comenzara a aplicar leyes brutales contra la comunidad LGBTQ. Los cargos penales que enfrenta en Rusia también limitarán sus viajes a países que tengan tratados de extradición con Moscú. En noticias relacionadas, un tribunal ruso ha extendido la prisión preventiva del periodista del periódico The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, por otros 2 meses. La sentencia se dictó en la mañana de este martes en una audiencia a puerta cerrada. El periodista se encuentra encarcelado desde marzo por cargos de espionaje y enfrenta una condena de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable. Y antes de finalizar, como siempre, un gran saludo a Jorge Rodríguez 55 y a Logan Brown 2190. Muchas gracias por participar en el canal y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.